en orden a la negociación de los presupuestos de la Comunidad Autónoma para 2016. Quiero subrayar, en primer lugar, la disposición del Gobierno para alcanzar acuerdos. No vamos a escatimar esfuerzo y estamos dispuestos a poner encima de la mesa cuantas informaciones, cuantos datos se nos soliciten, como por otra parte hemos venido haciendo hasta ahora, porque somos un Gobierno serio, responsable y estamos hablando del futuro de los extremeños y de las extremeñas. Estamos, por tanto, abiertos a la negociación, abiertos al diálogo, a la búsqueda de entendimiento y procurando encontrar ese mínimo común denominador que permita que todos los grupos parlamentarios realicen sus aportaciones. En esta línea, el Gobierno se ha comprometido con los grupos parlamentarios a negociar con ellos también la actualización y revisión del Plan Económico Financiero, teniendo en cuenta que es un documento vivo, que además del Gobierno de la Junta de Extremadura sale un borrador que luego estará sometido a información y aprobación, y en los trámites sucesivos que haya que realizar contamos también con las aportaciones que puedan realizar los grupos parlamentarios. Con todos los grupos parlamentarios también hemos acordado que, en su caso, la revisión de nuestro modelo tributario, la llamada Ley de Sostenibilidad de la Calidad del Sistema Público Extremeño de Salud, serán negociadas conjuntamente y, en paralelo, siempre en orden a alcanzar un consenso para lograr un modelo tributario más progresivo, más equitativo y más redistributivo. Reforma en el ámbito de nuestras competencias de aquellas medidas que sirvan para mejorar nuestro modelo tributario, con esas líneas políticas de progresividad, redistribución, equidad.